La oración de apertura y que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en este lugar, en cada uno de nosotros, para que nos gocemos. Leemos, hermanos, Salmo 133, después oramos, hermanos, dice así la palabra, Salmo 133 del 1, gloria al Señor, al 3, para la honra y la gloria del Señor. Cuando estemos convenidos decimos un amén. Para la honra y gloria del Señor. Salmo 133. Para la honra y gloria del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como estamos enseñados. Un verso. Su servidor, luego uno de ustedes y al final nos unimos. Dice así la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Unidos, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición eterna. Porque, hermanos, la bendición está con el pueblo de Dios, porque aquí está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por eso tenemos que venir con gozo cada día a este lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque no está ni más ni menos el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y de esta manera, pues, hermanos, debemos gozarnos. Y así también a todas las misiones, ¿verdad? Porque que nos vayan a estar viendo esto que va a ser grabado, con la finalidad de que cada día nos afirmemos las misiones que dependen de nosotros y de los que no también, ¿verdad? Porque la palabra es para todo aquel que crea y lo escuche. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, nuevamente estamos aquí delante de su presencia para que te glorifiques a través de esa grabación que le has dado la palabra a tu hija. Dios Santo, para llamada de atención, de advertencia, que el pueblo no debe confiarse, sino debe estar cada día buscándote con todo su corazón, como el oro, como la plata. Dice tu palabra, si me buscares más que al oro, más que a la plata, me hallaréis, dice tu palabra, y cada día podamos estar buscándote con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu y con todo nuestro corazón, Padre, porque a ti te esperamos, Padre, ese día glorioso en que vendrás por tu iglesia, y que no seamos avergonzados y nos alejemos en aquel día, Padre, sino que nos vayamos contigo, Padre Santo, con ese pueblo que vienes a traer, Señor. La gloria y la honra es a tu nombre, Padre. Cristo, Espíritu Santo, glorifícate a través de esa grabación, Señor, que llegue, Dios Santo, y a través de eso puedan ser salvas muchas almas y muchos se puedan afirmar si andan claudicando entre dos pensamientos. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Y esperamos que nos gocemos como en otras ocasiones, ¿verdad? Que Dios ha estado hablando a través de la hermana y que cada día, pues busquemos más a Dios. Entre tanto que Él viene, nos preparamos para la honra y la gloria del Señor. Dejamos el lugar a nuestro hermano Gabino, ¿verdad? Para que continúe con el programa. Y en esta tarde, hermano, pues nos gocemos en el nombre del Señor. Gloria al Señor, hermanos. Nos gozamos en el Señor. Vamos a cantarle al Señor unas alabanzas de adoración y después vamos a dar paso ya a la palabra. En esta tarde vamos a cantar aquel canto que dice, en el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, Señor. Aleluya. Adoremos al Señor, hermanos, porque Él está en este lugar. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de
porque solo tú me puedes sostener. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más. No daré alabanza a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más, la gloria a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Cayendo aquí, verde sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar.
este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Es como una llama que me quema, es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena, satura mi corazón. La nube de Jehová está aquí. 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 Y en la nube de Jehová que desciende hoy en tu ser, es la nube de los hijos de Israel. Es la nube de Jehová que desciende hoy en tu ser, es la nube de los hijos de Israel. Shekinah, 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 es la nube de Jehová que desciende hoy en tu ser, es la nube de los hijos de Israel. Shekinah,
La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová está aquí. Y es la gloria de Jehová que desciende hoy en tu ser. Es la gloria de los hijos de Israel. Y es la gloria de Jehová que desciende hoy en tu ser. Es la gloria de los hijos de Israel. Shekinah, 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 es la gloria de Jehová que desciende hoy en tu ser. Es la gloria de los hijos de Israel. Y es la gloria de Jehová que desciende hoy en tu ser. Es la gloria de los hijos de Israel. Alma está cayendo aquí. Esta muerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando. De ella. Pueden tomar sus lugares, hermanos, en el nombre del Señor, en esta preciosa tarde. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a escuchar esa palabra, hermanos, que el Señor ha traído, ¿verdad? Para el pueblo. Y no solamente para el pueblo, sino para todos, hasta donde alcance esta señal, esta transmisión en esta tarde. Yo quiero dejarle lugar a nuestra hermana Damaris, más o menos
Sí, es un tiempo, es largo, pero vamos a escuchar y glorifique a Dios, hermano, hermana, en esta tarde, en esta noche. Alabe al Señor que está en este lugar. Dios los bendiga. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga en esta hermosa hora, ¿verdad, hermanos? A cada uno de ustedes. Yo no sé cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios. Él está aquí, Él es el invitado de honor. Desde antes de que tú llegaras, el Señor ya estaba aquí. Y no es casualidad que el Señor hoy nos tenga acá, sino que porque Él tiene un propósito en nuestra vida. Él tiene un propósito en ti, joven, señorita, a todos aquellos que nos están escuchando. Si ustedes pueden escuchar la voz hoy del Señor y abrir su corazón, Dios quiere hacer grandes cosas en sus vidas. Una vez más estamos aquí delante de la presencia de nuestro Dios, delante de todas las redes sociales, delante del pueblo, la iglesia amada del Señor. Una vez más para dar y declarar la palabra de nuestro Dios que nos ha entregado, y tenemos esa responsabilidad delante de Él de darlo. Y hoy vamos a estar cumpliendo una vez más. Pero antes yo quiero pedirte que vayamos en oración. Pidámosle a Dios que sea en esta hora, que toque nuestros corazones, toque los corazones de todos aquellos que nos puedan seguir a través de Facebook. Que Dios empiece ahí de una manera especial, de una manera sobrenatural, a tocar los corazones. El Espíritu de Dios está aquí, hermano. Y no te canses de glorificar a Dios. No te canses de exaltar el nombre del Señor, porque Él está en esta hora aquí. No lo ves, pero Él está aquí. Cuando Él estaba paseándose a través de las alabanzas, había una gloria que se estaba moviendo. Y por eso una vez más yo te digo, cuando vengas a glorificar a Dios, hazlo con todo tu corazón. Y dale toda la honra a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Voy a invitarte a que vayamos en oración en esta hora. Y abre tu corazón a Dios en esta hora. Dile, aquí estoy, Señor. Si esta palabra es para mí, que toques tú, Señor, mi vida, mi corazón, hoy yo te la entrego. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te agradecemos, maravilloso Dios, nuevamente, Dios mío, porque nos has permitido, Padre, estar una vez más delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque has permitido, Dios mío, una vez más, que contemplemos tu misericordia, que contemplemos, Señor, tus maravillas. Y en esta hora, Espíritu Santo de Dios, tu presencia está en este lugar, Señor. Tu presencia, Padre Santo, se está paseando, se está moviendo en esta hora, Señor. Tú has dicho, Padre Santo, que tú eres el que va a hablar, mi Dios amado. Que tu Espíritu Santo es el que va a hablar, el que va a tratar con cada corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, es el que va a convencer a cada corazón en esta hora. Yo quiero pedirte, Padre, en esta hora, que tú bendigas, Señor, tu palabra. Pasa carbón encendido, Padre, en mis labios, y seas tú hablando, Señor, en esta hora. Yo solo soy un instrumento tuyo, mi Dios amado, una portadora de tu palabra, Señor. Pero el grande y el poderoso eres tú, mi Dios amado. Sin ti, Padre, no somos nada. Pero Dios mío, en esta hora, el grande y el todopoderoso eres tú, Señor. Y tú sabrás en esta hora, Dios mío, qué hacer. Porque tú has dicho, Señor, que hay una gloria poderosa en este lugar. Y tú te vas a mover de una manera sobrenatural en esta hora. Yo te pido, Señor, que tú toques los corazones de todos aquellos, padres, que están viendo a través de Facebook, Señor. Que tú, Dios mío, ahí hable, Dios mío, a todo aquel que no te conoce. Aquellos, Señor, que han caído, que hoy, Dios mío, se levantan en el nombre de Jesús. Se restauran en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte, Padre, en esta hora, que tu presencia se siga moviendo en cada vida y en cada corazón, Señor. Paséate, Jesús de Nazaret, en esta hora. Paséate más, Espíritu Santo de Dios. Declaramos, Dios mío, tu gloria. Declaramos tu poder en esta hora. Declara a la iglesia en esta hora.
Hay un fuego especial que se está derramando. Hay una gloria sobrenatural que está cayendo. Aquí está el Espíritu Santo que se está moviendo y va a empezar a hacer grandes cosas. Solo tienes que darle libertad. Tienes que abrir tu corazón en esta hora. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Mi alma te glorifica. Canta, rima, samalaya. Vere canta, sima canta, rima, conte, samalaya. Oh, viricanta, rima, anda, samalaya. Presencia de Dios hay aquí. La presencia de Dios está aquí. Solo tienes que abrir tus labios, dice el Espíritu Santo. Solo tienes que declararlo, dice el Espíritu Santo. Porque si hoy estás aquí, te dices, porque esta palabra tienes que escucharlo. Hay corazones que han sido lastimados y hoy necesitan ser restaurados. Hay quienes vinieron con una carga, pero hoy te dice el Espíritu Santo, te irá bendecido. Porque ella esas cargas te dice, yo las voy a llevar, yo te las voy a quitar. Solo tienes que declarar, dice mi palabra en esta hora. Gracias te damos, maravilloso Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Voy a hacer una lectura, hermano. Si tú lo quieres buscar, sigue ahí con tu vista. Apocalipsis capítulo 16. En su versículo 15. Y dice así la palabra de nuestro Dios. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, en esta hora. Esta palabra que vamos a escuchar, hermano, el Señor empezaba a hablar, fue la semana pasada que empezamos a recibir la palabra del Señor. Y yo le decía al Señor, dime tú cuándo se hablará, y el Señor me decía, espera porque aún falta. Y el Señor decía, espera porque aún falta. Y yo seguía nuevamente en comunión con el Señor. Porque yo lo que le digo al Señor es, quiero conectarme contigo. Quiero conectarme con tu espíritu. Quiero conectarme con tu amor. Porque quiero más de ti, Señor. Y hace un mes yo empecé a orarle y a pedirle al Señor. Y yo te lo voy a compartir. Porque el Señor me decía, tienes que decirlo, tienes que hablarlo. Porque hay muchos que tienen aún pena. Y hay muchos, decía el Señor, que aún les da miedo de pedirme. Porque no quieren enfrentar pruebas. Pero yo tengo mis escogidos, decía. Y yo sé a quién he escogido, a quién darle. Porque no es de aquel de que Él quiera, sino del que yo tenga misericordia. Del que yo haya escogido para que lleve también mi palabra. Y yo le decía al Señor, yo quiero pedirte algo, le decía. Yo quiero que tú me des una doble porción de tu Espíritu Santo. Yo quiero más de tu Espíritu Santo, le decía, más de tu presencia. Pero algo yo le decía al Señor, pero algo en especial, y tú ya lo conoces, le decía. Porque yo no lo declaraba con mis labios en mi corazón, directamente con el Señor. Y yo le decía al Señor, yo quiero que tú me hables, le decía. Así como le hablaste a Moisés a través de aquella zarza, así quiero yo escuchar tu voz a través de esa zarza, le decía. Y el Señor no contestaba mi oración y parecía que nada pasaba. Y yo le seguía pidiendo. Y hace 3 días atrás, el Señor, siendo las 12 de la noche, me habla y me dice, cosa difícil has pedido, me decía. Cosa difícil, me decía, has pedido. Pero yo te lo voy a conceder, me decía.
Y por eso me decía, era necesario todas las cosas que has venido pasando. Porque cosa difícil has pedido, me decía. Y yo le decía al Señor, gracias. Porque entre medio de eso me decía, te voy a dar una experiencia más. Pero el Señor me decía, para eso te vas a someter delante de mi presencia. Y yo le decía, amén, Señor, yo estoy dispuesta. Le decía, tú conoces mi corazón. Y el Señor me decía, 30 días te pido para mí. Y yo le dije, Señor, amén, porque mi corazón se regocijaba. Porque yo le decía, Señor, gracias, porque yo sé que tú vas a cumplir tu palabra. Yo sé que tú me vas a hablar de la manera que yo te lo estoy pidiendo. Pero no es fácil. No es fácil. Pero tampoco es imposible. Porque nada es imposible para nuestro Dios. Si tú le buscas a Dios con todo tu corazón, si tú le pides, pide lo que tú quieras y Él te lo dará. Pero es solo de que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y el Señor empezó a entregar aquella palabra y me decía, dile a mi iglesia que se someta en ayuno y en oración. Dile a mi iglesia, me decía, que vele. Dile a mi iglesia que se prepare, porque el día está más cerca, me decía. Dile a mi iglesia, decía, que se prepare, que llenen sus lámparas. Porque mira, me decía, aún le sigo hablando una y otra vez. Y no quieren escuchar mi voz. La iglesia no está despierta, me decía. La iglesia está durmiendo, no está preparada. Y yo le decía, Señor, esa palabra ya lo hemos dicho, le decía. Pero una vez más dile, me decía. Porque ya no hay tiempo, me decía. Es tiempo de que corran, me decía. Es el tiempo de que corran, de que no se queden ahí estancados, sino que prosigan a la meta, porque ya está más cerca de lo que ustedes creen, me decía. La meta ya está más cerca, me decía. Y yo le decía, Señor, yo le voy a decir nuevamente a tu iglesia, le decía. Pero dependerá de cada uno ya, del que quiera buscarte. Dependerá de cada uno ya, Señor, le decía, de que quiera seguir tus pasos. Y el Señor me decía una vez más, es lo que te pido, me decía. Porque mira, me decía, mira mi Padre, me decía, ¿dónde está? Y cuando me decía, mira mi Padre, ¿dónde está? Únicamente podía contemplar una luz tan resplandeciente. Y en esa luz tan resplandeciente el Padre tenía levantada su mano. Y tenía levantada la mano sobre la tierra. Y aquellos ángeles esperaban únicamente que el Padre diera la orden. Aquel ángel que tenía la séptima trompeta estaba esperando que el Padre diera la orden. Pero en ese momento, aquel ser tan maravilloso, Jesús se inclina delante del Padre y le dice, Padre, detén aún tu ira, por favor. Padre, le decía, ten misericordia, por favor. Padre, le decía, mi iglesia no está preparada. Padre, le decía, aún faltan aquellos que un día cayeron de mi gracia. Aún ellos los estoy esperando, Padre, por favor, le decía. Detén un poco más tu ira, le decía. Y cuando yo empezaba a contemplar a aquel ser clamando misericordia, mis lágrimas empezaban a derramarse. Yo le decía, Señor, cuánto amor y cuánta misericordia tienes tú con cada uno. Y aún nosotros siendo malos, le decía, aún el ser humano siendo malo no puede contemplar tu gran amor. Y el Padre decía, aquella voz tan potente empezó a salir del Padre en un estruendo y decía,
Por Él he guardado, decía a su pueblo. Por Él he guardado aún la misericordia. Y por eso es que aún están, me decía, en la tierra. Por la misericordia que Él ha implorado. Por la misericordia que Él está pidiendo, decía. Porque Él me decía aún, me dice, que yo contemple ese sacrificio que Él hizo en esa cruz. Porque yo, me decía, soy absoluto. Y cuando yo digo que se haga, así se hará. Pero aún me decía, si he detenido mi ira, es porque Él implora misericordia por su pueblo. Dice, corre, no te quedes ahí estancado. Si te ha dado un ministerio, tienes que aprovecharlo para el Señor. No te quedes ahí. Tienes que avanzar a la meta para alcanzar tu salvación. Y el Señor decía, mira, mi palabra dice que yo daría señales en el cielo y en la tierra. Y las señales, me decía, yo las di. Pero sabes, me decía, fueron pocos aquellos que pudieron ver mis señales. Fueron pocos aquellos que sí están pendientes y estudian mi palabra. Decía que yo daría prodigios en el cielo y en la tierra. Y yo en ese momento le decía, Señor, aquellas nubes que tú formaste, le decía, en forma de escalera, Señor, ¿qué querías tú decir? Le decía. ¿Qué estabas tú preparando? Le decía el Señor. Y el Señor no respondía. Y después me decía, viste aquellas señales, me decía, yo empezaba a verla en ese momento. Aquellos que le llamaron la aurora boreal. Y yo le decía, sí, Señor, yo pude contemplarlo. Y el Señor me decía, viste aquella señal, me decía, cuando yo te dije, siendo las 3 de la mañana, sal de tu casa y mira hacia el cielo. Y yo le decía, sí, Señor, vi esa luz resplandeciente en forma de una estrella gigante. Y Él me decía, y en ese momento que tú le entendiste, nada, Señor, le decía. Yo no pude entender nada, le decía. Y el Señor me decía, aquellas nubes en forma de escaleras, me decía, son los tiempos apocalípticos que mi iglesia está viviendo. Esas nubes, me decía, significan el arrebatamiento de mi iglesia, decía. Esas auroras que todo mundo se dejó llevar, me decía. ¿Sabes qué significa? Me decía. No, Señor, le decía. Eso significa, me decía, que el hombre, me decía, va a morir de calor. Porque el sol calentará 7 veces más de lo normal. Y aquella estrella gigante, me decía, que tú pudiste contemplar, es lo último que se cumplirá, me decía, el cual nadie lo está esperando. Y yo le decía, Señor, es el gran terremoto que se aproxima. Y el Señor me decía,
Es el gran evento que van a ver todo ojo. Y toda rodilla, decía, en aquel día se doblará. Y pedirán misericordia, me decía. Pero habré apartado ya mis oídos de la tierra. Porque aquellos, me decía, que no han creído a mi palabra, cuando estén viendo lo que esté aconteciendo, creerán. Pero será demasiado tarde ya, me decía. Aquellos que se prepararon por mi palabra, en él yo cumpliré mis promesas en aquel día, decía el Señor. Y yo le decía, Señor, ten misericordia, le decía, de tu pueblo. Diles, me decía, que este es el tiempo, pero que clamen también ellos misericordia, me decía. Que clamen por la vida de sus hijos pidiendo misericordia. Que clamen por sus vidas pidiendo misericordia, me decía. Diles que clamen, que no se cansen de pedir misericordia, porque hoy, me decía, han dejado de clamar y su clamor ya no llega delante de mi presencia. Porque hoy, me decía, la iglesia se está cansando. ¿Y sabes por qué se está cansando? Me decía. Porque no están estudiando mi palabra. Porque no están escuchando mi palabra. Y porque le han dado lugar, me decía, a todas las cosas de este mundo. Diles, me decía, que este es el tiempo que tienen que prepararse. Porque yo ya voy por mi pueblo. Yo ya voy por mi iglesia, decía. Ya no falta nada, me decía, para que yo vaya por mi iglesia. Ya no falta nada, me decía, para que yo vaya por mi pueblo. Diles, me decía, que aquel séptimo ángel, me decía, solo espera la orden de mi Padre para que sea derramada la última copa sobre la tierra. Dile, me decía, que el séptimo ángel únicamente espera para que suene la séptima trompeta. Y es ahí, me decía, donde yo iré por mi iglesia. Donde yo iré por mis escogidos. Donde yo iré, me decía, por aquella iglesia pura que se guardó en santidad. Y es que la santidad no es solo por dentro, es también por fuera. Dios quiere tu alma, cuerpo y espíritu. Él quiere todo de ti. Y que te guardes en todo momento. Eso es santidad. Y el Señor hablaba y me decía, diles, me decía, que Estados Unidos están tomando el control de la mar. Porque se está yendo, se está metiendo, decía, y luego vuelve a regresar. Y hay uno que le está tomando el tiempo porque él sabe lo que viene, porque él sabe lo que se aproxima, porque él sabe, decía, que no son las placas tectónicas. Él sabe, me decía, que viene el grande. Y ese grande es el magno evento que todo ojo verá. Diles, me decía, que la iglesia ya no debe de estar durmiendo. La iglesia debe estar preparada. Y en ese momento el Señor nuevamente hablaba y me decía, diles, me decía, que los días de oscuridad que yo anuncié se cumplirán. Se cumplirá, me decía, ella está más cerca. Dile que está más cerca. Es por eso que yo le hablo a mi iglesia, que se prepare, que llene sus lámparas con aceite. Y yo le decía, Señor, ¿cómo acontecerá esto? Le decía. Y el Señor me decía, prepárate, me decía. Prepárate, me decía el Señor. Y yo le decía al Señor, ¿en qué me tengo que preparar?
Prepárate, me decía, de lo que has estado diciendo, lo que yo te he mandado. Y son los alimentos, y son las velas, las lámparas. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque esos días serán terribles. Esos días serán terribles. Y yo empezaba a mirar la oscuridad. En una oscuridad terrible. Y el Señor me decía en esos días, dile que habrá mucho frío. La muerte andará. El frío, me decía el Señor, llegará hasta los huesos. Nadie soportará aquel frío, me decía. Únicamente, me decía, quedarán de pie aquellos que tengan mi Espíritu Santo. Aquellos que tengan la luz de mi Espíritu Santo, ellos quedarán de pie en aquel día, me decía. Porque es mi Espíritu Santo el que los va a calentar. Es mi Espíritu Santo, me decía, el que los va a guardar, el que los va a cobijar. Es por eso que sus lámparas tienen que estar llenos. Es por eso que tu lámpara y mi lámpara tiene que estar lleno. Creas o no creas, esto se va a cumplir. Esto es palabra de parte del Señor. Será una densa oscuridad en aquel día. La muerte entrará, decía el Señor, en aquellas casas donde no tengan el Espíritu Santo de Dios. Muchos morirán, decía. Únicamente quedarán de pie aquellos fieles, aquellos que creyeron en su palabra. Ellos quedarán de pie en aquel día. Y es por eso que el Señor te alerta una vez más, iglesia. Una vez más el Señor te está alertando, porque esto ya está más cerca. Esto ya está cerca, tan cerca que tú no te imaginas. Y el Señor hablaba y me decía, dile a mi iglesia, me decía, que no se canse. Que no se canse, me decía, de trabajar en mi obra. Hoy se han cansado, decía, han paralizado sus manos. Han paralizado sus rodillas, me decía, han paralizado sus pies. Y ya no quieren trabajar más para mi obra. Dile, me decía, que mi obra no es solo lo material, sino también lo espiritual, me decía. Dile a mi iglesia que tienen que salir, me decía, y llevar mi palabra. Dile, me decía, que tienen que predicar mi palabra. Y yo le decía, Señor, así es. ¿Y sabes por qué? Me decía. Porque hay muchos que cayeron de mi gracia. Porque hay muchos, me decía, que yo estoy esperando. Porque la mesa se tiene que llenar. Y cuando me decía la mesa se tiene que llenar, yo le decía, Señor, así es. Y el Señor empezó a mostrarme la última mesa. Aquella mesa, cuando el Señor me lo mostró por primera vez, estaba vacía. Y el Señor me enseña la mesa nuevamente, pero la mesa ya tenía más. La mesa ya estaba llegando a la mitad. Y el Señor me decía, corre, me decía, lleva mi palabra para aquellos, me decía, que un día también estuvieron hablando de mí. Aquellos que un día estuvieron hablando de mi palabra. Aquellos que un día, me decía, yo usé. Yo los usé en milagro, me decía. Ellos son los que faltan aquí en mi mesa. Ellos son, me decía, mis escogidos. Y por ellos yo he retardado la ira de mi Padre. Pero ve y dile, me decía, que yo los estoy esperando con mis brazos abiertos. Dile, me decía, que ellos yo los espero.
Porque Dios tiene que sentarse en esta mesa, me decía. Cuando yo escuchaba aquella voz, aquel sollozo, mi espíritu se estremecía y yo empezaba a llorar. Y yo le empezaba a decir al Señor, Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia para ir y predicar y aquellos que han caído se levanten y vuelvan a tus caminos, le decía. Y el Señor hablaba y decía, es que mi iglesia se avergüenza de portar mi palabra. Es que mi iglesia, me decía, se avergüenzan de decirse, hermanos. Diles, me decía, si ellos hoy se avergüenzan, en aquel día yo también me avergonzaré de ellos. Y en ese momento el Señor decía, dile que se levanten, que se pongan al frente de batalla, porque el galardón, me decía, de que esperan ya está cerca, porque ya no hay tiempo, me decía, yo ya voy pronto por mi iglesia, pero antes de que mi iglesia, me decía, antes de que mi iglesia se venga conmigo, acontecerá todo lo que yo he anunciado. Y sus ojos lo verán, me decía. Porque ni una jota, me decía, ni una tilde pasará antes de que mi palabra sea cumplida. Y es que el tiempo ha llegado, me decía el Señor. Y dile, me decía, aquellos que blasfemaron en contra de mi palabra, aquellos que criticaron de mi palabra, me decía, yo los destruiré en aquel día, me decía. Porque el tiempo ha llegado de la justicia, me decía. El tiempo se ha llegado, me decía el Señor. Y aquellos burlones, criticones, me decía, conocerán el gran día terrible de Jehová de los ejércitos. Dile a mi iglesia, me decía, que ellos se preparen y perseveren hasta el fin. Y en ese momento el Señor dejó de hablar. El día de anoche yo me acosté y en mi mente le decía al Señor, Señor, fortaléceme, le decía, el día de mañana se graba. Ya levántate y póstrate, me decía. Levántate y póstrate, me decía. Levántate y póstrate. 3 veces me lo dijo nuevamente y yo me postré. Y yo empecé a decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres tú? Le decía hoy. ¿Qué quieres tú, Señor? Le decía, yo te escucho, habla tú, le decía. Y el Señor me decía, ¿por qué no querías levantarte? ¿Por qué no querías levantarte? Me decía, que no sabes tú, me decía, que para esto yo te llamé. Y yo le decía, Señor, perdóname, le decía, pero me sentía tan cansada, le decía. Y el Señor me decía, mira, me decía, lo que yo te voy a mostrar. Y yo empecé a hablar con el Señor. Y en ese momento el Señor empieza a hablar y me decía, dile a mi iglesia. Y el Señor nuevamente decía, dile a mi iglesia
porque se han vuelto glotones. Dile a mi iglesia, me decía, ¿por qué se han vuelto glotones? Diles que dejen la glotonería, porque hoy ya nadie quiere ayunar. Dile, me decía, cómo se van a preparar si están en la glotonería. Diles que se santifiquen, que se purifiquen y que laven sus ropas, me decía, y que día a día las tengan blancas y resplandecientes. Porque yo ya voy por mi iglesia, decía, yo ya voy por mi pueblo. Mira, me decía, yo ya voy por mi iglesia. Dile que despierte, dile que despierte. Aquella voz tan potente salía diciendo, dile a mi iglesia que despierte, que deje la glotonería. Es que no es el tiempo. Este es el tiempo que tú tienes que preparar tu espíritu. Este es el tiempo que tú tienes que llenar tu lámpara. En ayuno, en oración. Aquel ser lo decía con un sollozo. Porque decía, yo no quiero que nadie se vaya al infierno. Pero mira, me decía, un gran agujero negro podía contemplar. Mira, me decía, ¿cuántos cristianos están cayendo al infierno ya? Y yo le decía al Señor, ¿pero por qué? Porque ellos no están viviendo mi palabra. Ellos no están cumpliendo con mi palabra. Dentro de mi iglesia, me decía, están ladrones. Diles, me decía, que lean Malaquías 4 en adelante. Dile, me decía, que en el reino de los cielos no vendrá ni un ladrón. Han robado mis ofrendas, me decía. Porque nadie puede ofrendarme ya. Y yo de ellos, me decía, no tendré misericordia. Yo de ellos, me decía, en aquel día yo no haré misericordia. Porque escrito está en mi palabra, me decía. Y en ese momento me decía, mira lo que te voy a mostrar, me decía. Esa palabra que ahorita te estoy dando, esto fue hoy a las 3 de la mañana. Yo no esperaba que hoy el Señor nuevamente hablara. Él habló a las 3 de la mañana. Y el Señor me elevaba en espíritu sobre el aire. Y el Señor me empezaba a decir, levanta tu mirada. Y yo empezaba a elevar mi mirada hacia el cielo. Y en ese momento únicamente podía contemplar una mano. Y el Señor me preguntaba y me decía, ¿qué miras tú? Y yo le decía, yo solo veo una mano, Señor. Y sobre aquella mano debajo aparece un mapamundi. Y en ese momento aquella mano tenía una vara sobre aquel mapamundi que estaba. Y me decía, ¿qué ves tú? Y yo le decía, yo puedo contemplar una vara. Y yo puedo contemplar un mapamundi, le decía. Ahora mira, me decía, la mano de mi padre. Aquella mano estaba extendida sobre aquel mapamundi. Y en ese momento me decía, diles, me decía, que mi padre ha tomado la tierra para derramar los juicios sobre todas las naciones. Y esa vara, diles, me decía, esa vara significa que mi padre va a acelerar su palabra, que mi padre decía va a cumplir rápidamente ya lo que ha anunciado. Diles, me decía, que los juicios están sobre todas las naciones. Diles, me decía, que ya no queda tiempo. Mira, mi padre, me decía, ya ha tomado la tierra para destruir. Porque él me decía
ha decretado ya y así se hará. Y en ese momento el Señor decía, dile a mi iglesia que se prepare. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Decía, dile que se prepare porque los juicios ya están siendo derramados. Los juicios ya están siendo derramados, me decía. Mira, me decía. Y cuando me decía, mira, empezaba a ver aquella mano del Padre que movía. Y cuando Él movía aquella mano, aquellos vientos empezaban a sonar. Y hacían un sonido tan espantoso. Y me decía, es que mi Padre me decía, usará los vientos, me decía, para la destrucción. Y nuevamente decía, mira, y cuando decía, mira, nuevamente el Padre movía su mano. Y cuando Él movía su mano, se empezaban a formar tornados. Y nuevamente decía, mira, y movía nuevamente aquella mano, y aquella mano empezaba a sacar los mares y los ríos de su cauce. Diles, me decía, que serán destruidos, me decía, con agua. Porque mi Padre usará la naturaleza para sus juicios, me decía. Y diles, me decía, que nada va a mejorar porque todo empeorará. Nada será mejor, decía, porque esto empeorará día a día ya, me decía. Es por eso que la iglesia se tiene que preparar. Es por eso que te tienes que despertar de ese sueño espiritual. Es por eso que tienes que ya estar preparado, porque en cualquier momento sonará la última trompeta. Y el Señor decía, mira, mira, me decía, mi Padre ha tomado la tierra para derramar los juicios ya. Y los juicios ya están. Ve y diles, me decía, ve y diles, me decía, que los juicios están sobre todas las naciones. Diles, me decía, que no solo será un lugar que se moverá y se estremecerá. Aquellos que han anunciado diciendo que tal lugar se va a mover, que tal lugar. Dile que no solo son lugares por lugares, va a ser toda la tierra, me decía. Va a ser el mundo entero que mi Padre lo estremecerá. Porque los juicios de mi Padre se cumplirán. Y el Señor hablaba y me decía, dile a mi iglesia que ore por sus hijos, me decía, porque en la escuela está la muerte, me decía. En la escuela anda la muerte, me decía, dile que se preparen, que oren, que intercedan, que pidan misericordia. Y yo le decía, Señor, ¿de qué manera está la muerte en la escuela? Y el Señor me decía, mira, hoy en día demonios se han metido en la juventud, en los niños. Y hoy se están matando dentro de las escuelas, me decía. Porque demonios los están poseyendo. Los demonios, me decía, ahí están. Y muchos están siendo poseídos por aquellos demonios. Ve y dile, me decía, que oren por sus hijos. Y que sus hijos, me decía, se entreguen totalmente a mí. Porque aunque el Padre interceda, me decía, pero si ellos no están delante de mi presencia, si ellos no me tienen a mí, yo no podré guardarles, me decía. Y yo le decía, Señor, yo les diré, le decía, pero dependerá de ellos si te creen o no te creen, me decía el Señor. Y me decía, aún las madres, me decía, tienen que interceder por sus pequeños. Porque también la muerte, me decía, está visitando los hogares.
Aún la muerte, decía, se está paseando sobre todo el mundo. Y esto, me decía, lo he permitido porque mi palabra se tiene que cumplir. Y yo decía, Señor, yo te pido misericordia para todos los pequeñitos. Aún para aquellos, le decía, que no tienen papá y no tienen mamá, le decía. Y el Señor decía, a ellos tienen que ir y demostrarles mi amor, me decía. Hacia ellos tienen que ir y decirles mi palabra. Y yo le decía, amén, Señor, así se hará, le decía. Y en ese momento el Señor me decía, diles, me decía a mi iglesia, que ore y ayune, porque este mes de octubre acontecerá cosas que nunca han visto. Y cuando me decía esa palabra, me decía, te voy a llevar al desierto, me decía. Y yo le decía, desierto, mi palabra resonaba desierto. Y aquí en mi mente resonaba esa palabra y me decía, te voy a llevar al desierto, me decía. Y en ese momento en espíritu me traslada a ese desierto, pero aquel desierto estaba tan oscuro. Había una gran oscuridad inmensa y mi espíritu se estremecía en ese momento. Y el Señor me decía, no temas porque voy a mostrarte, me decía, lo que en estos días acontecerá. Y cuando me dijo esa palabra, yo empecé a ver cómo cantidad de gente estaba llegando, pero eran gente con mucho dinero, gente, actores. Y ustedes saben que la palabra que el Señor anunció tiempo atrás, que películas habían sido pactadas con el mismo diablo. Y son esos actores que estaban llegando de esas películas. Yo empecé a ver aquellos actores de esas películas. Y el Señor me decía, mira, todos estos actores, me decían, y aún estos, me decía, que vienen de Hollywood, han pactado con el mismo diablo y mira lo que harán, me decía. Y cuando me decía, mira lo que harán, entraba la última persona. Y yo me quedé sorprendida en ese momento, porque el Señor decía, aún los políticos y los gobernadores vienen y pactan. Y en ese momento empezaba a ver a una mujer que iba entrando. Y esa mujer es la nueva presidenta de México. Y me decía, mira, me decía, ella hoy viene a pactar. ¿Y sabes por qué? Me decía, porque empezará la escasez. Empezarán, me decía, a cumplirse lo que yo he estado hablando. Y ella era necesario que tomara ese lugar, porque ella es la que abrió el camino para que mis juicios ya fueran derramándose, me decía. Y yo le decía, Señor, ¿de qué manera? Le decía, mira, me decía, ella apoyó a todos aquellos que se levantaron allá en Acapulco manifestándose, aquellos gays, aquellas lesbianas, porque ella, me decía, es lesbiana. Y ella está probando todo esto y está encaminando para que mis juicios, me decía, sobre México se derramen ya. Por eso, me decía, era necesario que ella tomara ese lugar para que mi palabra se cumpla tal como yo le he estado anunciando, me decía. Y en aquel momento, cuando empezaban a invocar a Satanás y que el Señor lo reprenda, se manifestaba igual y empezaba a pasearse en aquel lugar, en ese desierto, y empezaban ellos a recibir poder. Y les empezaba a enseñar todo lo que tienen que hacer. Les empezaba a dar instrucciones para que lo que van a hacer en todo este tiempo, en este mes que se aproxima. Y es ahí donde decía el Señor,
Yo voy a destruirlos, me decía, con mi poder. Y empezaba a declarar los lugares de los países. Y el Señor me decía, dile que España, Canadá, Bolivia, decía Uruguay, Paraguay, Colombia, decía Cuba, verán mis juicios, me decía. Diles, me decía, que Estados Unidos verá mi juicio. Y México estaba entre esos países. México conocerá mi juicio, decía el Señor. México ha creído que he olvidado lo que yo he dicho, decía. Pero ve y dile, me decía, que esto ya está por cumplirse. México conocerá, me decía, quién soy yo. México conocerá el día grande y terrible de Jehová. Y dile que ya no falta nada por cumplirse. Dile que ya no falta nada por cumplirse, decía el Señor. Y en ese momento me decía, mira, dile a mi iglesia, me decía, dile a mi iglesia que clame por mi pueblo de Israel. Dile a mi iglesia, me decía, que clame por mi pueblo escogido. Dile a mi iglesia, me decía, que clame por mi nación santa. Porque se han olvidado, me decía, de mi nación santa. Dile que clamen, me decía. Dile que clamen por mi pueblo escogido, por mi pueblo amado. Y cuando él empezaba a decir, dile que clamen, empezaba a derramarse sus lágrimas. Dile a mi iglesia que ponga sus ojos en mi pueblo, decía. Dile a mi iglesia que ponga sus ojos en mi pueblo amado, me decía. Y yo empezaba a decirle, Señor, yo he puesto mis ojos en tu pueblo, le decía. Pero dile a mi iglesia que no se olvide de orar por mi pueblo. Dile que no se olvide, me decía, y que no tengan por olvidado a mi pueblo, a mi nación santa. Mira, me decía, mi pueblo, yo empezaba a mirar que Israel está siendo atacado y el Señor decía, los que muchos le están llamando que se va a desatar la tercera guerra mundial. Diles, me decía, que es yo quien bajaré y pelearé por mi pueblo. Soy yo, decía, el que va a pelear, porque pronto se llevará a cabo, decía, la guerra entre Gog y Magog, me decía el Señor. Esto ya está pronto, me decía, porque yo voy a defender a mi pueblo escogido. Porque en ese tiempo, me decía, creerán que harán vencido a mi pueblo, pero es ahí, me decía, donde yo voy a pelear por ellos. Y esto ya está cerca, dile, me decía, que yo ya voy pronto por mi iglesia. Yo ya voy pronto por mi iglesia, dile que se prepare. Y el Señor me decía, dile, me decía, que el asirio es el que está dominando en todo el mundo entero. Dile, me decía, que la manifestación del asirio está. Y yo le decía, Señor, ¿quién es el asirio? Le decía. Y el Señor decía, dile, me decía, que la manifestación del asirio está y escrito está en mi palabra, me decía. Y me llevaba a Isaías 14, 26 en adelante. Y el Señor me decía, dile, que el asirio es el anticristo y que pronto se manifestará. Está pronto, me decía, para que lo conozca. Él ya se manifestará, me decía. ¿Y sabe de dónde se levantará? Me decía. El anticristo se levantará de Asiria, me decía. De ahí saldrá, me decía. Ese anticristo se levantará de Asiria.
Y es el que está manifestándose en este tiempo. Y pronto se va a manifestar y lo vas a ver con tus ojos. Es por eso que el Señor te dice, prepárate. Porque ya no falta nada para que Él venga por su pueblo. El Señor va a acelerar su palabra, va a acelerar su juicio. Es por eso que tú tienes que estar preparado. Tienes que estar puesto tus ojos en el Señor. Mira, Israel está pronto a desatarse la batalla del Armagedón. Y el Señor decía, habrá derramamiento de mucha sangre. Y es que será la batalla del Armagedón. Será esa batalla en la cual el mismo Señor peleará por su pueblo escogido. Y el pueblo de Israel no será vencido. Porque Él está esperando la promesa. Y esa promesa está pronto a cumplirse ya. Ellos esperan al Mesías. Y tú esperas la venida del Señor Jesucristo para que te lleve al reino celestial. Y esto ya va a acontecer, iglesia. Ya no hay tiempo. Es por eso que te dice, corre, corre y corre y no te canses. Porque la meta está cerca ya. Ya no falta mucho tiempo para que Cristo venga. Por eso hoy es el tiempo que el Señor te dice, acércate delante de Él. Acércate, te dice el Señor. Y el Señor me decía, dile, que Guatemala, me decía, conocerá mi juicio. Guatemala, me decía, conocerá mi ira, conocerá mi furor. Porque yo he jurado, me decía, que todo aquel que me ha dado la espalda, aquel que ha blasfemado mi palabra, aquel que se ha corrompido, me decía, conocerán quién es Jehová de los ejércitos. Y dile, me decía, que Guatemala, voy a tratar con Guatemala, decía el Señor. Porque se han corrompido muchos pastores, me decía, y han vendido mi palabra. Aquellos que yo les di, me decía, ese ministerio de alabanza, lo han vendido, me decía, y han cambiado el talento que yo les di por dinero. Diles, me decía, que yo voy a tratar con Guatemala, porque me han dado la espalda. Y se han corrompido, me decía, delante de mi presencia. Y el Señor me decía, dile a Carlos Rivas, me decía, que es un blasfemo de mi palabra. ¿Y sabes por qué? Me decía, porque cuando él está hablando mi palabra, me decía, empieza a sacar sapos y culebras de su boca. Y dile que yo voy a tratar con él, me decía. Porque mi palabra es fiel y verdadera. Y porque mi palabra es santidad, me decía. Dile, me decía, que yo voy a tratar con él. Porque de mí, me decía, nadie se puede burlar. De mí, decía el Señor, y de mi palabra nadie podrá burlarse. Aunque se vayan hasta lo más alto, decía, de ahí yo los voy a derribar. Porque mi palabra se tiene que cumplir, me decía. Y esta palabra el Señor hoy a las 3 de la mañana nos lo entregaba. Y fue una batalla tan difícil hoy entre mi espíritu, y era una gran lucha constante. Y yo luchaba y peleaba y mi espíritu se estremecía y empezaba mi cuerpo a dolerse. Y yo estaba orando ahí y yo seguía orando, y hoy yo no salí casi de mi cuarto. Yo todo el día empecé a doblar mis rodillas y yo le decía al Señor, Señor, ayuda, fortaléceme, le decía. Señor, le decía, hay una gran batalla en mi espíritu, lo siente, le decía. Y el Señor me decía, es que el diablo se ha levantado para que tú no entregues mi palabra.
Pero no temas, me decía, porque yo te entrego la victoria. No temas, me decía, porque es mi Espíritu Santo el que va a hablar. No temas, me decía, porque es mi Espíritu Santo el que va a convencer, me decía. Y me decía, solo tú para y declara, me decía, porque yo soy el que me encargo de todas las cosas. Y siendo las 11:30 de la mañana, se presentó el mismo diablo y empieza a hablarme. Y empieza a decirme, te he querido destruir a ti, maldita, me decía, y no he podido. De muchas formas, me decía, lo he tratado. Y hasta hoy no he podido destruirte. Y no he podido ni matarte, me decía. Pero contra ti voy, solo contra ti, me decía. ¿Y sabes por qué, iglesia? Porque el Señor nos ha escogido para llevar su palabra. Y yo le decía a Satanás, le decía, ¿sabes qué? Le decía, si no has podido y no podrás, le decía. Porque el que está conmigo es más poderoso, le decía. El que está conmigo, le decía, es más poderoso que tú. Porque Él te venció en esa cruz del Calvario, le decía. Y está debajo de sus pies. Tú creíste, le decía, que lo habías vencido. Pero Él te venció a ti en esa cruz, le decía. Porque al tercer día resucitó con poder y gloria. Y está debajo de sus pies, le decía. Y no has podido y no podrás, le decía. Ni porque utilices de muchas formas no podrás. Porque el que está conmigo, le digo, es el que tiene más poder que tú. ¿Y sabes por qué, iglesia? Muchos se han prestado para destruirme a mí. Fueron piezas claves de Satanás porque son servidores de Él, no de Cristo. Se levantaron aún atentando en contra de mi vida, poniendo veneno en mi comida. Pero el Señor me lo reveló a tiempo. El Señor lo reveló y me decía de qué manera iban a atentar contra mí para desaparecerme. Pero si no pudieron y no podrán, es porque el que está conmigo es el que todo lo puede. El que está conmigo es el todopoderoso. El que está conmigo es el gran yo soy. Y contra Él nadie podrá. Se prestaron mucho para levantar falso testimonio de mi persona. Pero déjame decirte, y decía el Señor, yo los voy a destruir. Porque no se levantaron contra ti, me decía, se le han rebelado contra mí. Y si hasta hoy estamos aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Es porque el Señor hasta aquí nos ha sustentado, hasta aquí nos ha fortalecido y hasta aquí ha permanecido su grande amor y su grande misericordia. Y solo te digo, iglesia, avanza. Avanza porque la meta está cerca. Ya todo está listo. Las bodas del Cordero ya están preparadas. Únicamente falta la mitad de la mesa para llenarse. Y es la última mesa que está por llenarse. Y solo espera a aquellos escogidos, aquellos ungidos que cayeron de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero hoy es el tiempo que se levanten. Hoy es el tiempo que el Señor los está esperando y los va a levantar nuevamente, porque este es el tiempo donde Él va a manifestar su gloria y su poder. Solo avanza, iglesia amada. Busca a Dios con todo tu corazón y no te canses de orar por el pueblo de Israel. No te canses de orar por la nación santa del Señor, porque Él ya viene por su pueblo amado y viene por la iglesia. Y la iglesia tiene que volar con el Señor sin manchas y sin arrugas. Por eso prepárate, llena tu lámpara para que el Señor te guarde de todo lo que viene. Porque la luz de su Espíritu Santo tiene que resplandecer en ti. La luz de su Espíritu Santo tiene que estar en ti. Y eso tienes que buscarlo tú cada día.
delante de la presencia del Señor. Esta es la palabra que el Señor nos ha entregado. Y una vez más hoy hemos cumplido delante del Señor. Y solo quiero que en tu casa tú leas Isaías su capítulo 14, de su versículo 24 al 27. Es de la palabra que el Señor daba. Es ahí que se cumplirá tal como está escrito. Esta palabra no fue sacada de mi mente, no, fue palabra directamente del Padre. Fue palabra directamente del Señor para entregártelo hoy, y hoy hemos cumplido una vez más. Ponte de pie en esta hora, iglesia, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y solo deja que el Señor toque tu vida. Solo dile al Señor, aquí estoy. Lléname con tu Espíritu Santo, pídele. Porque hay mucho que ha menguado la fe. Hay mucho que su fe ya está decayendo más. Pero hoy el Señor quiere decirte, este es el tiempo de que tú te tienes que levantar. Este es